claves del dólar y la inversión. Números claros para decidir, la bolsa y el riesgo para entender. Hoy en punto uno, información para invertir. Y hablemos de plata. ¿Por qué nos cuesta hablar de plata? ¿Cómo estás? Bienvenida a la mañana de Punto Uno Stream. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Lisa? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo en orden, por suerte. Acá estamos. ¿Por qué será, no? Que nos cuesta hablar de plata. Y sobre todo porque la Siendo- guita nos cruza a todos, lamentablemente. Nos cruza en nuestro... no, lamentablemente no. Es lo que nos permite comprar cosas, diría uno. Pero sí, es Sí, cierto yo que a creo veces que cuesta perdimos mucho. de vista en algún punto como para qué nos inventamos la plata, ¿viste? O sea, como a nivel humanidad, bueno, ¿cuál era el objetivo de tener la plata que era como una herramienta de intercambio? Eh, y bueno, nada, y se convirtió muchas veces en un problema. Y sí, bueno, nada, eso, nos cuesta hablar de plata, siendo que la plata organiza gran parte de nuestra vida, si no toda, o sea, obviamente que no todo va a pasar por la plata, pero sí la plata es necesaria para garantizar ese piso de tranquilidad y de dignidad, ¿no? Que tenemos las personas. Eh, pero bueno, pasa esto entonces, o sea, la plata, por ahí tenemos un abordamiento del dinero muy desde la escasez y no hay espacios sanos para hablar de plata. Y resulta incómodo, uno esquiva de alguna manera hablar de plata. Y el silencio financiero genera eso, ¿no? Genera ansiedad, genera malos entendidos, genera que por ahí vos esperás una cosa y el otro entendió otra, entonces por ahí no ponerse de acuerdo, no poder generar ese espacio para ponerse de acuerdo en cuanto a la plata, genera conflictos familiares, genera soledad. Uno una vez que ya tuvo un conflicto con alguien sobre la plata, después la próxima vez se siente solo, siente que no tiene el espacio para poder plantear este tema, que la verdad es que tendría que ser, o sea, siendo que organiza toda nuestra vida, tendría que ser algo que se pueda hablar en lo cotidiano, ¿no? Exactamente. Y lo que pasa también es que cuando no hablamos de plata, no estamos hablando tampoco de nuestras metas, de nuestros objetivos, de cuáles son nuestros miedos respecto de la plata, cuáles son nuestros límites respecto de la plata, cuántas veces se generan esos, o sea, conflictos por ahí en grupos de amigos o mismo con la pareja, como hablabas vos hace rato que íbamos a hablar ahí un poco de eso. Porque no conocemos cuál es el límite que tiene el otro con respecto a la plata y no sabemos cómo abordarlo. Entonces la invitación hoy es nada de planillas, nada de porcentajes, sino más bien poder hablar de este tema sin vergüenza y sin violencia, ¿no? Así que bueno, un poco para empezar, vamos a hablar eso, ¿no? De cómo hablar de plata por ahí con la pareja, que también si no tenés pareja puede aplicar a amigos, a socios, a gente con los que uno comparte espacios donde la plata está ahí, ¿no? Sobre la mesa, una salida a comer, un viaje compartido, una convivencia a veces. Entonces, por ahí no es ponerse de acuerdo solamente en quién paga qué cosa o cuánto aporta cada uno a los gastos en común, sino ver cómo cada uno va a conservar autonomía o cómo, digamos, hay un acuerdo para cada pareja, no es algo estándar, ¿no? Vos, bueno, nos contaste ya en ocasiones anteriores que en tu familia se organizan de una manera tienen un presupuesto, tienen claro qué aporta cada uno y cómo se distribuyen. Yo creo que acá también, a ver, hablar de plata y hablar en general de los recursos, ¿no? El tiempo como un recurso, el esfuerzo como un recurso y poder organizar eso capaz. A ver, la igualdad en estos temas no es siempre 50 y 50,
Por ahí uno aporta más plata, pero el otro aporta más tareas del hogar, o se hace más cargo de los hijos, o administra, ¿entendés? Entonces uno por ahí hace la administración y el otro aporta un poco más de plata. Eso va a depender de qué le resulta justo a cada uno, pero bueno, muchas discusiones de pareja surgen y con amigos, ¿no? O sea, no hablando solo, no reduciéndolo solo a la pareja, sino a todos los contextos en los que uno comparte con otras No, personas. de hecho se me ocurre, por ejemplo, volviendo para atrás, digo, hay momentos que a veces cuando uno se va a vivir por afuera de su casa por primera vez, porque se va a estudiar o porque puede, muchísimas veces se va a vivir con un amigo o con un compañero de estudiante y tiene que organizar la casa. Ahora ya me acuerdo, Faraway, roces que teníamos a veces que aparte eran amigos, sobre pequeños gastos y pequeñas tonteras en una vida de estudiantes, digo. Entonces no es solo organizar y hablar de plata con la pareja, sino, bueno, No, es eso, con quien con quien uno convivís. comparte la economía también, ¿no? Con lo que decíamos antes, por ahí con grupos de amigos. A mí me pasa que, bueno, yo ahora sí vivo con mi compañero, con mi pareja, pero también viví con una amiga. La verdad teníamos una organización espectacular. Nosotros, tanto en mi convivencia anterior con una amiga cuando recién me vine para acá, para Buenos Aires, como con mi pareja, usamos una aplicación. Ahora también existen esas herramientas, pero bueno, está bueno para usar la aplicación. Tiene que existir la charla previa, ¿no? O sea, la charla previa en la que decimos, tipo, che, ¿cómo nos vamos a organizar con los gastos en común? Para que no surja la sensación de injusticia, para que no se piense que esto es algo que se da por hecho. O sea, se da por hecho que cada uno pone 50 y 50, o se da por hecho que, bueno, yo pago esta vez y vos pagás la próxima. Y después uno por ahí se queda enroscado porque va haciendo el cálculo mental, no sé, y te surge una sensación ahí de cierto, hasta incluso abuso, ¿viste? También, bueno, acá yo que soy mujer, sé que existe también todo un tema de poder, ¿no? De equilibrio. Las mujeres tenemos como cierta brecha salarial, accedimos al mercado laboral, incluso a la educación, digamos, mucho más tarde. Entonces existe esa brecha, y hasta no hace mucho tiempo, y sigue pasando en muchas familias, que las mujeres tienen dependencia económica del 100% respecto a sus maridos, digamos. Entonces, puede pasar esto, ¿no? No está mal, es el proyecto de vida que elige cada uno, pero siento que esa distribución tiene que estar clara, tiene que estar sobre la mesa, no se tiene que dar por hecho. ¿Y cuáles son las preguntas que vos plantearías? Porque está bueno esto, digo, hoy no hablamos de planilla, de porcentajes, de inversión. Digo, ¿qué preguntas pondrías sobre esa mesa? Las primeras que dirías, che, preguntémonos esto para ver en función de eso cómo nos organizamos. Bueno, de acuerdo al tipo de vínculo, ¿no? Pero en pareja, puntualmente, uno se supone que está construyendo un proyecto en común, idealmente de vida. O sea, la pareja es algo que uno lo proyecta, digamos, por tiempo indeterminado, de alguna manera. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es eso, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de vida que tiene cada uno, y cómo eso se ensambla y se arma un proyecto de vida en común? ¿Qué se espera? Ahora, además, viste que, o sea, antes, bueno, te casabas y de pronto era todo lo que, o sea, existía la comunidad de bienes. Entonces, pero después las leyes cambiaron, existen los acuerdos prenupciales. Entonces es importante eso, ¿no? Saber cuál es el proyecto de vida que vamos a construir, y en base a eso, qué recursos vamos a necesitar y cómo nos vamos a distribuir las tareas y bueno, los ingresos que trae cada uno. Yo tengo, en mi grupo de amigas hay diversidad, por ejemplo. Hay algunos que aportan en función de quién gana más. Por ejemplo, si yo gano más que mi pareja, aporto en proporción. Hay otros que compensan esa desigualdad abarcando tareas. Después también puede ser 50 y 50, si cada uno quiere conservar como la independencia y de alguna manera su secreto fiscal en la pareja, no está mal. O sea, eso es un acuerdo que se puede tener. Entonces es como, bueno, y mismo con los amigos, que tampoco es que te pones tan filosófico sobre el proyecto de vida, ¿no?
Entonces decís, bueno, ¿cuáles son los gastos que tenemos que afrontar juntos? ¿Qué es esto en lo que nos asociamos de alguna manera? Y se distribuye 50 y 50 y listo. Después cada uno hace con su plata lo que quiere, porque también los malentendidos se dan por eso, ¿no? Cuando uno siente por ahí que está aportando más que el otro o haciendo más que el otro, y mismo con los amigos, ¿cuántas veces no sé si te habrá pasado a vos, pero cuántas veces escuchaste que le prestaste plata a un amigo y después el amigo se fue de viaje y decís, che, ¿y cuándo me devuelven a mí la plata? ¿Entendés? Entonces por ahí... A mí eso en particular no me pasó, pero viste que uno a veces ya directamente es como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Comemos Pero asado o sabés comemos que de pollo? Porque alguien si que... hacemos canasta, más o menos, siempre en un horizonte de igualdad de ingresos, más o menos, o el que Claro. nunca se pone primero para levantar la mesa y ayudar a levantar los platos. Sí, lo que agregaría esto que vos estás diciendo con relación a la pareja, que en una vida de pareja no siempre vas a tener, sí, digo, como vos dijiste, es por tiempo indeterminado hasta que termina, ¿no? Pero Ujú. en la vida de las parejas no siempre los ingresos, el trabajo, lo que uno tiene es parejo. Entonces, si uno piensa que o trata de hacer un acuerdo pensando, diciendo, no, a mí siempre me va a ir así y a ella, a ella le va a ir así, digo, ojo, porque en algún momento vos te podés caer. Entonces no tengas soberbia a veces de decir, no, bueno, lo mío, porque capaz que, y para eso se hace una pareja, una vida en común, el otro es el que banca la parada. Sí, obvio, eso ni hablar, ¿no? Esto estamos diciendo en una situación de, bueno, la rutina, la normalidad, más vale que también está bueno, bueno, como hablábamos antes en columnas anteriores, por ahí pensar en la economía y en el proyecto de vida en común también es pensar cómo vamos a afrontar ciertas situaciones de emergencia, ¿no? Ciertas situaciones en las que, no sé, uno por ahí se queda sin laburo, o no sé, o tienen un hijo y una persona se tiene que quedar más en la casa, o sea, uno de los dos se tiene que quedar más en la casa a ocuparse de la crianza, y está bueno también eso, o sea, pero para partir la base es poder sentarse y hablar sin tapujos del tema y Exactamente. sin vergüenza, como saber que es algo normal, o sea, nos pasa todos los días tener que manejar plata y para todo lo que uno quiere hacer, más o menos que en algún momento se mete, ¿no? El tema de la Exactamente. plata. Entonces, Estamos, la invitación era esa. sí, a full. Estamos hablando con Guada Teruelo sobre ahorro y finanzas, cómo hablar de plata. Y otra cuestión, aparte de la vida en pareja o la vida entre pares, si se quiere, es cómo hablamos de plata con los nenes, ¿no? Bueno, ¿cómo hablar con los más chicos, no? A mí, bueno, me pasa que yo no tengo hijos, pero fui hija de alguna manera y niña y bueno, y hay que pensar, ¿no? Cómo, porque también de ahí viene nuestra relación con el dinero, digamos, que es lo primero que nosotros aprendimos del dinero. Por ahí tenemos una crianza tóxica con la plata o aprendimos desde la angustia, desde la escasez o la plata era un tema de pelea, o siempre se estaba midiendo quién era mejor o quién era peor en nuestra infancia por si tenía o no tenía más plata. También, qué sé yo, llegaba la Navidad y unos primos recibían regalos, mejores regalos que otros, entonces por ahí también pensar en eso, ¿no? En cómo abordamos el tema de la plata con los más chicos que están aprendiendo de este tema y sin cargar de negatividad el tema. Eh, por ahí está Suele bueno pasar. enseñar, claro, sí, 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 está bueno enseñar, es importante enseñar, porque como decíamos antes, cuando hablas de plata estás hablando de expectativas, de proyectos, de decisiones que hay que tomar en la vida. Y bueno, y esas son cosas que los chicos van aprendiendo. Entonces, los consejos, mira, yo no sé quién, ¿no? Como te digo, para dar consejos de este tipo, pero hay bibliografía y lo que se recomienda es incluir a los chicos en estos temas para que vayan aprendiendo a manejar la plata. O sea, yo no puedo creer que en las escuelas nos enseñe administración financiera, o sea, que aprendamos, no sé, a unir células de moléculas y no aprendamos a manejar la economía normal de la vida, ¿no? Entonces la invitación es esa, incluir a los chicos también en estos temas
evitando, de todos modos, usar el tema como algo negativo o como amenaza o como castigo, o como si te portás mal no te voy a comprar tal cosa, incluirlos, enseñarles a comparar precios, enseñarles que por ahí las cosas no se miden solamente por el precio, pero que, bueno, si hay algo más caro y más barato, ¿qué te hace más sentido? La relación precio-calidad, incluir a los chicos en la compra, en la organización de la compra del mes, por ahí armar algún fondito, explicarle a los chicos que por ahí está bueno sacrificar una necesidad, o sea, un deseo urgente por algo más a largo plazo, entonces armar un tarrito para ir juntando plata para algún objetivo familiar, bueno, eso. Y Y después sobre todo me también parece lo virtual alrededor de esto, ¿no? Digo, porque los chicos hoy manejan todos bueno, guita virtual para comprar y bueno, ni para hablar. recibir. Primero también poder separar eso, ¿no? O sea, la realidad virtual de la realidad y saber que por ahí, hacer esa distinción, ¿no? De la plata que vos por ahí te estás gastando en un jueguito, con la plata que te gastás en la vida real, y estar atentos, ¿no? Porque cada vez, bueno, Internet está lleno de este tipo de cosas, ¿no? De estafas que por ahí se aprovechan de los más vulnerables. Después también vamos a hablar de un poquito de los más grandes en este sentido. Pero bueno, estar atentos a eso y a tener de alguna manera límites, no ser impulsivos, explicar cómo funciona el dinero digital, porque por ahí se pierde, como te digo, es como, no, bueno, es plata el jueguito, pero sí, pero está la tarjeta de tu vieja cargada y después llega el resumen, ¿viste? Así que bueno, importante ahí explicar cómo funciona. Pero bueno, a mí sí me parece clave esto, ¿no? Con los más chicos sobre todo, que están como ahí alumbrando al mundo, que no sea un tema tan problemático. Exactamente. Cuidarlos Y en así ese como hay, sentido, pero no desde el silencio. O sea, exactamente. hablando, pero sanamente. Y así como hablamos con los chicos, tenemos otro mundo que son los adultos mayores, sobre todo porque un adulto mayor, y más en este país, ya sabe o intenta, o por lo menos tiene el trauma pendiente de cómo administrarse con la guita, que siempre es muy complejo. Pero muchísimas veces hay unas incomodidades y fantasmas vinculados a esto, al proceso de digitalización, al miedo por los fraudes, al miedo por las estafas, y tal vez los adultos mayores no lo pueden expresar, no lo pueden hablar, y hay que acompañarlos en este sentido, ¿no? No, obvio, a muchos adultos les cuesta pedir ayuda en estos temas, porque además ya viste, o sea, no es como los chicos como están aprendiendo, es gente que ya hizo su vida, que ya trabajó toda su vida, que por ahí tiene que, como vos decís, ¿no? Esta dificultad de que por ahí, bueno, somos jubilados, la jubilación, bueno, para que nos vamos a poner a hablar de los jubilados, ¿no? Ya sabemos de sobra cómo está el tema de actualización de jubilaciones, o sea, es grave la situación, entonces por ahí cuesta, y sobre todo con esta sensación de, bueno, haber trabajado toda la vida y de ya tener una vida hecha, entonces es como, ¿qué me vas a venir a explicar vos cómo administrar mi plata? ¿Entendés? Hay cierta sensación, ¿viste? Yo siento que, bueno, tampoco me toca ser una adulta mayor, pero por ahí tengo abuelas, tengo mis padres y se da, ¿no? Esa cierta sensación de autonomía que se pierde cuando vos pedís ayuda en lo financiero. Pero sí, lo más importante me parece también, con lo que hablamos con respecto a los chicos, ¿no? Advertir sobre estas nuevas modalidades que existen y que se aprovechan de que por ahí la gente mayor no tiene tanto acceso a la tecnología. Hay gente que sí, o sea, hay gente que está súper actualizada en esos temas, pero hay gente que no tiene idea, entonces te llaman del banco como te llamaron toda la vida, porque antes te manejaba todo por teléfono, y bueno, y explicar, ¿no? Y dar ciertas alertas, explicar que por ahí la urgencia no es tal y que es una sensación de alarma, que primero pregunten, que pidan ayuda, que no se dejen manipular, que no pasen códigos por teléfono, que si el banco necesita que hagas algo con tu cuenta, te va a llamar para que vayas presencialmente al banco. O sea, hace falta documentos, digo, no puedes hacer tantas cosas por teléfono.
Entonces, Exactamente. estar atentos, ¿no? Estar atentos a esas cosas y evitando infantilizar, sabiendo que son muchos los cambios que se están viviendo en cuanto a lo tecnológico y está bien no tener idea de todo, ¿entendés? No estar al tanto con todo, pero sí poder también generar ese espacio sin maltrato, porque por ahí se da eso, ¿no? Como que, ay, bueno, vos, como que ya a la gente mayor como que dice, bueno, vos ya no entendés nada, déjame que te lo hago yo. Bueno, no, ponerse a disposición para mí es lo más importante con la gente grande para que exista ese ambiente sano también de pedir ayuda y de poder hablar de Sí, plata yo y creo lo que que pasa. hay un principio muy importante que vos lo marcaste alrededor, digo, porque a todos los que nos han querido hacer una estafa digital telefónica, a veces son muy burdos, Sí, pero a veces son muy pillos los que hacen estas estafas. A mí la otra vez me querían hacer una con el banco y en un momento yo digo, no soy ninguna luminaria, ¿no? Pero digo, estoy más o menos lúcido, creo yo. En un momento digo, no, pero ¿por qué le estoy pasando? Si estos no son habitualmente incluso las preguntas de seguridad que son más genéricas. ¿Tá? Haciendo una claro. pregunta. Es como tratar de meterle, creo yo, a los adultos mayores, decir, che, datos no. Cosas que ellos te tienen que preguntar por esto, por esto, por esto. Digo, preguntas abiertas, no que vos le cuentes tu número, cosas. Digo, en general las preguntas, que aparte vos las hablás porque vos llamas al banco, las preguntas de seguridad te dicen, che, ¿usted tiene un crédito o no tiene un crédito? ¿Usted tiene un crédito en este banco, en este banco, en este banco o en este banco? Y vos decís, Claro. bueno, en este banco. ¿Conoce a tal persona o no tal persona? Digo, ¿conoce a estas personas? ¿A cuál no conoce? Digo, no que vos dices, che, dígame cómo es su número de tarjeta. No, maestro, Claro. eso no es una pregunta de seguridad. Digo, esa lógica de tratar de no darle datos generativos en algún punto que me parece importante para evitar las estafas. No, y mismo con respecto a este tipo de estafas, no solo con que te vayan a robar la plata del banco o te vayan a hackear una contraseña, ¿no? Sino que te llaman por ahí, te dicen tienen secuestrado o tuvo un accidente y son por ahí las mismas personas, las mismas víctimas las que dan tipo el nombre de tipo como soy tu hijo y la persona misma dice Marito, ¿entendés? Como, Exactamente, sí. o sea, como por ahí estar atentos Eso es más a ese difícil de tipo. manejar, pero bueno, pero sí, entendemos. Obvio, no, bueno, pero por eso, estar atentos a la manipulación más del tipo emocional, ¿viste? Eh, Perfecto. Guada, así es. hablamos de plata en pareja, en comunidad, hablamos de plata con los niños, niñas, hablamos de plata con adultos, ¿nos queda algo más? No, si querés hagamos un resumen. Para mí un poco lo que me llevo de acá es, o me gustaría que se lleve la gente, es, bueno, poder esto, crear un espacio, ¿no? Y no siempre va a salir bien desde el principio, por ahí va a ser incómodo al principio, pero los beneficios de poder manejarse y hablar en confianza, sobre todo con nuestro círculo más íntimo de estos temas, a largo plazo tiene beneficios tremendos porque esto, ¿no? Porque nos sentimos seguros, porque sentimos que podemos pedir ayuda y estar claros con los acuerdos que tenemos con las personas con las que nos relacionamos cotidianamente. Así que la invitación es esa, crear algún pequeño ritual con familia, con amigos, de hablar, ¿no? De estos temas y de preguntarnos si estamos financieramente como nos gustaría. El contexto, bueno, ya lo decimos siempre, ¿no? Que no ayuda mucho, pero siempre me parece importante también poder mantenernos de cierta manera empoderados y poder Hablarlo. hablar y saber qué tendríamos que hacer o qué sería importante que cambie para que nosotros podamos de alguna manera estar mejor y saber que la situación difícil que por ahí atravesamos no es para siempre. Así que me Exactamente. parece importante eso, invitarlos a hablar de cuáles son las preocupaciones, cuáles son las necesidades, qué es lo básico que piensan que tienen que tener cubierto y qué es lo que hay que Proyectar. eh, proyectar, exactamente. Guada Teruelo, ahorro y finanzas y un tema interesante. Hablemos de plata. Muchísimas gracias. Nos vemos A vos, pronto. Lisan. Chao, Saludos chao. por allá.